En el comentario de hoy vamos a tratar la batalla del río Volkhov, las primeras glorias de la División Azul en Rusia. En un comentario anterior ya tratamos la más famosa de las batallas en las que estuvo la División Azul, Krasny Bor. Pero durante esos aproximadamente 2 años en que estuvieron desplegados estos soldados españoles en el frente del Este, fueron mucho más numerosas estas batallas, y algunas merecen ser tratadas y respetadas por la historia. Como hemos dicho, hoy trataremos uno de esos primeros acontecimientos que tuvo la División Azul y en la cual se empezó a cubrir de gloria. Poco después de su llegada a Rusia y de ocupar los sectores asignados, la División 250 iba a ser protagonista de una importante batalla, que fue la que se originó a causa del paso del río Volkhov por las fuerzas del Reich. Dentro de las operaciones del planeado asedio a Leningrado, el 16 de octubre de 1941, los alemanes habían conseguido un importante éxito al tomar la ciudad de Novgorod. Tras esto, siguieron su camino hacia el norte, siguiendo el curso del río Volkhov. Dicho río era de obligatorio paso para la conquista de la ciudad de Lenin. Tras organizar el paso en diversos puntos, en el área de Udarnik, iba a ser la división española la encargada de formar una cabeza de puente que facilitara el paso de las tropas alemanas en ese punto. El mando de la acción recaerá en el jefe del legendario segundo batallón del regimiento 269, el comandante Miguel Román Garrido. El río, a la altura de Udarnik, tenía la nada desdeñable anchura de 300 metros. Para franquear esta distancia no era posible el uso de las lanchas motorizadas, pues el ruido que éstas hacían hubiera delatado la presencia de los españoles. De tal modo que el día 17 se organiza un golpe de mano dirigido por el famoso teniente Escobedo, entonces alférez, que con los hombres de su sección pasó el río en lanchas neumáticas de 8 hombres cada una. Sin contar con ningún apoyo exterior y en absoluto silencio, se lanzaron a la toma de una cota donde había un importante observatorio de la artillería rusa. Tras su toma, tuvieron que volver a emplear todas sus fuerzas para rechazar el contraataque ruso. Aguantaron la embestida de todo el segundo batallón del 848 Regimiento Soviético. Pero ese medio centenar de valientes iba a ser capaz de hacer retroceder a 3.000 hombres que solo atacaban con el valor que les daba el vodka. Los españoles llamaron esta posición Capitán Navarro, en honor al primer caído de la 250 en unos combates anteriores. En este tiempo, el resto de las fuerzas del Regimiento 269 y otras de la División Azul fueron atravesando el río, teniendo en la otra orilla más de 2.000 hombres el 20 de octubre. Allí, los pontoneros españoles de la 54 Compañía instalaron un transbordador con el que facilitar el paso de sus camaradas alemanes. Una vez asegurado el paso, la División Azul continuó su progresión hacia el interior, llegando a tomar varios pueblos, hasta que se vio frenada en los conocidos como cuarteles de Mirvaiskaya. Mientras, en otros sectores, también iba a estar presente la Blau, la División Azul, destacando la resistencia en el monasterio de Ortesky. Pero esta y otras batallas merecen capítulo aparte que ya trataremos. Ahora valga de precedente lo recogido por el periódico Ideal de Granada en su edición del 20 de enero de 1942. El alférez Manuel Herrador Casperosa, voluntario de la División Azul que se encuentran por Cuna, ha hecho algunas manifestaciones sobre el comportamiento de la unidad a que pertenece, y en la que figuraba el heroico compañero José Escobedo Ruiz. De este ha relatado sus más destacados hechos, especialmente aquel en que, cierto día, al mando de 49 hombres de su sección, pasó un río con agua al pecho, y bajo el fuego enemigo, formó una cabeza de puente con el
fin de dar paso a su unidad. Momentos después de pasarle y una vez establecida, no sin duros combates, fue atacado por unos 3.000 hombres, con gran lujo de material, para impedir la formación de dicha cabeza de puente y de este modo el avance de la gloriosa División Azul. El alférez y su sección, con un valor asombroso, escasos de hombres y de municiones, se batieron día y noche con el enemigo, que aumentaba en número, y consiguieron cogerle morteros y ametralladoras que emplearon, consiguiendo rechazar al enemigo, al mismo tiempo que le infligían un duro castigo y le hicieron gran número de prisioneros, además de causarle una elevada proporción de bajas. El día 27 de octubre, nuestra división tuvo que entrar al arma blanca en un pueblo. Cayó herido el citado alférez, y fue hecho prisionero por 5 soldados bolcheviques. Pero al darse cuenta el soldado Ramírez, su enlace, se lanzó al arma blanca contra los que lo conducían, logrando desarmar y dar muerte al enemigo y rescatar al alférez. Dicho soldado fue recompensado en el acto con la Cruz de Hierro alemana y propuesto para la Medalla Militar Individual española, y al alférez Escobedo le fueron concedidas la Cruz de Hierro y la Medalla Militar Individual, que se la impuso el embajador de España, conde de Mayalde, prendiéndosela de su pecho, mientras que la Cruz de Hierro lo fue por el propio general Muñoz Grandes. También ha sido propuesto para la concesión de la Gran Cruz Laureada de San Fernando. Toda la unidad que participó en esta operación estaba mandada por el heroico comandante Román, también condecorado con la Cruz de Hierro y la Medalla Militar Individual por sus altas cualidades en el mando, valor esforzado y sacrificio. Otro hecho que despierta profunda admiración por nuestra división es el ocurrido al mismo batallón que mandaba el comandante Román. Este pidió un voluntario para mandar un parte a otro batallón, a 5 kilómetros de distancia de aquel, y al que había que llegar por bosques ocupados por francotiradores. Se ofrecieron todos los componentes de la unidad, pero destacó por su decisión un muchacho de 16 años, al que el comandante le dijo que no estaba en plan de humor, contestando el muchacho que si para aquello no servía, que le pegara un tiro. Tomó parte el pequeño y a los 45 minutos se presentó en el otro batallón con 2 tiros en el pecho y otros 2 en el cuello. Al recibirle quisieron llevarle a toda prisa al botiquín, pero se negó rotundamente, hasta que puso en manos del comandante el parte en cuestión. Minutos después caía desmayado por la pérdida de sangre sufrida. También este muchacho ha sido propuesto para la laureada de San Fernando. En otra ocasión, cierta noche, al pedir voluntarios para dar un golpe de mano, se presentaron todos al oficial encargado de dirigir la operación. Uno de los no seleccionados se presentó al oficial y le dijo: «Mi alférez, anoche fue fulano, hoy zutano, y nosotros nunca hemos ido. Si es que no valemos como los demás, pégueme un tiro». También ha sido muy elogiado lo hecho por la Parrala, uno de los batallones que manda el comandante Luque, cuando un día, al encontrarse en situación apuradísima, un grupo de soldados cantaban mientras luchaban la popular canción. Un general alemán, que en unión del general Muñoz Grandes observaba la operación, junto con el ruido de las armas y explosiones, percibió el aire y la alegría de la canción, y preguntó a este si aquel era un himno pidiendo refuerzos. Muñoz Grandes le contestó, por medio de un intérprete, que aquello era una canción de gracia española. El general alemán, emocionado, dejó los gemelos, abandonó su observatorio, y cuando volvió al lugar de la acción, después de terminada esta victoriosamente, condecoró con la Cruz de Hierro a los 184 soldados que en ella habían intervenido. Aún queda otro exponente glorioso de nuestros soldados. Un día, el teniente Galiano, que manda una sección de asalto, que a los 3 días de la anterior operación pasa un río con 6 botes y ya con un cabo herido llega a la otra orilla, vuela con un cartucho de trilita la posición donde había 50 rusos y alcanza, con el cabo herido, nuestra orilla. Asimismo, fue condecorado con la Cruz de Hierro y la Medalla Militar Individual. En las operaciones que se realizaron contra otra determinada posición soviética, este mismo teniente logró apoderarse de una ametralladora enemiga y asaltó con bombas de mano otro nido de ametralladoras. También ha sido propuesto para la laureada de San Fernando.
El alférez Herrador ha hecho desfilar ante nosotros la cinematográfica visión de estos hechos ya relatados y de otros muy numerosos, así como también ha descrito el recibimiento que primero en las estaciones españolas y después en las alemanas les hacían a su paso, vitoreándoles el público constantemente, envidiosos y ansiosos de compartir su suerte. Otra gran emoción, dice, fuera de la jura de la bandera en el campamento alemán, acto en el que la nuestra ondeaba junto a las demás enemigas, todas gloriosas, en el que juraron todos dar la vida, si preciso fuera, para dejar en el último baluarte enemigo nuestra enseña siempre invencible. La verdad que este relato nos deja los pelos de punta, porque sumando a lo que habíamos contado de la primera acción del entonces alférez Escobedo, nos narra ya la segunda. Hay que poner en contexto cómo fue. Tras la primera acción que hemos narrado, en la que había sido herido el entonces alférez, fue ingresado en un hospital de los alemanes. Pero en cuanto pudo, no dudó en escaparse de él, y pese a que recibió una reprimenda, imaginamos que en tono algo cariñoso, del general Muñoz Grandes, enseguida se incorporó al campo de batalla. Y es cuando se da la acción en la que es prisionero y su asistente, un andaluz del que de momento no hemos encontrado el nombre, le ayuda a, llegando a la bayoneta, como manda el espíritu, zafarse de sus carceleros y continuar con sus hazañas. Muchos son los episodios de gloria, de grandeza, de valor, como hemos visto, peleándose por ser voluntarios, de estos hombres, de estos jóvenes, muchos idealistas provenientes de la Falange y otros movimientos políticos, que fueron a Rusia a devolver la visita a esos que en la guerra civil se habían enfrentado a ellos. Cayeron, nos gusten, compartamos o no, cayeron víctimas de sus ideales muchas veces, sacrificados por ellos, pero lo que queda claro, al margen de ideologías, es que su valor es merecedor de toda nuestra admiración. Y hoy de nuevo valga este pequeño comentario para rendir un homenaje a todos aquellos que derramaron la sangre española en las frías estepas de Rusia.